Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Mariana, tengo 34 años, y lo que les voy a contar hoy cambió completamente mi perspectiva sobre la familia, el dinero y sobre todo, sobre mi propio valor como persona. Todo comenzó hace exactamente 3 meses en la casa de mi tía Teresa Lamas en Guadalajara. Era el cumpleaños número 70 de mi abuela paterna, doña Carmen, y como cada año, toda la familia se reunía para celebrarlo. Yo había llegado temprano esa mañana de sábado, manejando las 4 horas desde Ciudad de México con mi esposo Damián y nuestros 2 hijos, Sofía de 8 años y Diego de 6. El sol de octubre pegaba fuerte cuando estacionamos frente a la casa colonial de 2 pisos, con su fachada amarilla desgastada y sus ventanas de herrería negra que conocía desde niña. Mientras Damián sacaba las maletas del coche, yo observaba la casa con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Siempre había sido así con las reuniones familiares de los Montemayor. Una parte de mí anhelaba ese calor familiar, esos abrazos de la abuela, el olor a mole que seguramente ya estaría preparándose en la cocina, pero otra parte, esa que había aprendido a callar desde pequeña, temblaba ante lo que sabía que vendría, las comparaciones, los comentarios velados y sobre todo las burlas de mi primo Ramiro. ¿Estás bien, amor?, me preguntó Damián, tocándome suavemente el hombro. Sus ojos café me miraban con esa comprensión que solo viene después de 12 años de matrimonio, de conocer cada uno de mis gestos y silencios. Sí, solo... Ya sabes cómo son estas reuniones, respondí, forzando una sonrisa mientras tomaba la mano de Sofía. Vamos, mis amores, la abuela debe estar esperándonos. La puerta principal se abrió antes de que pudiéramos tocar. Mi tía Teresa apareció con su delantal floreado, el cabello recogido en un moño alto y esa sonrisa que siempre parecía evaluar más que dar la bienvenida. «Mariana, por fin llegan. Pensé que se habían perdido», exclamó, aunque apenas eran las 11 de la mañana. «Pasen, pasen. Tu prima Karina ya está aquí desde las 9, ayudándome con todo». Ahí estaba, la primera comparación del día. Respiré profundo mientras entrábamos a la casa. El patio interior estaba decorado con papel picado rosa y blanco, las mesas ya dispuestas con manteles de encaje que la abuela había tejido hace décadas. El aroma a café de olla y pan dulce me transportó inmediatamente a mi infancia, a esos domingos cuando mi papá aún vivía y me traía a visitar a los abuelos. «¡Mija!». La voz de mi abuela Carmen resonó desde la cocina. Apareció secándose las manos en su mandil, su rostro arrugado iluminándose al verme. A sus 70 años recién cumplidos, seguía siendo una mujer imponente, con su cabello plateado siempre perfectamente peinado y esos ojos negros que parecían ver a través del alma. «Abuela», la abracé con fuerza, sintiendo ese amor incondicional que solo ella me había dado siempre. «Feliz cumpleaños, te ves hermosa». «Ay, mi niña, qué alegría que hayas venido y trajiste a mis bisnietos». Se agachó para abrazar a Sofía y Diego, quienes inmediatamente se pegaron a ella como imanes. «Vengan, les tengo guardadas las galletas de nuez que tanto les gustan». Mientras la abuela se llevaba a los niños a la cocina, escuché esa voz que podía reconocer entre miles, esa voz que había sido la banda sonora de tantas humillaciones en mi infancia y adolescencia. Vaya, vaya, pero si es Marianita la estudiosa. Ramiro apareció por el pasillo que llevaba al jardín trasero. A sus 36 años, mi primo había heredado la complexión robusta de los Montemayor, el cabello negro azabache ahora salpicado de canas prematuras y esa sonrisa torcida que siempre precedía a sus comentarios más crueles. Vestía un traje gris, obviamente caro, probablemente italiano, con una corbata de seda azul que gritaba ostentación. «Hola, Ramiro», saludé con la mayor neutralidad posible, aunque mi estómago ya se había contraído en ese nudo familiar. «¿Sigues en ese trabajito de oficina?», preguntó, pronunciando trabajito con un desdén palpable. «¿Cuánto llevas ya? ¿10 años en el mismo puesto?». «Soy gerente de recursos humanos en una multinacional», respondí, manteniendo la voz firme. «¿Y tú? ¿Cómo van tus negocios?». Sabía perfectamente que sus negocios consistían en administrar mal las empresas que su papá, mi tío Roberto, le había heredado en vida. «Excelente, primita. Acabo de cerrar un deal millonario», se jactó, ajustándose los gemelos de oro.
Pero bueno, no todos pueden entender de grandes negocios. Algunos nacieron para empleados y otros para empresarios. ¿No crees? Damián apareció a mi lado en ese momento, pasando su brazo por mi cintura en un gesto protector. Ramiro, saludó con frialdad. Mi esposo, ingeniero en sistemas de profesión y hombre tranquilo por naturaleza, nunca había ocultado su antipatía hacia mi primo. Damián, ¿sigues arreglando computadoras? Ramiro ni siquiera lo miró al hablar. Sus ojos seguían fijos en mí con esa expresión de superioridad que había perfeccionado con los años. Dirijo el departamento de tecnología de un banco en realidad, respondió Damián con calma. Pero sí, supongo que en esencia arreglo computadoras muy caras. La tensión era palpable cuando mi prima Karina apareció desde la cocina, su vestido rojo ajustado y sus tacones de aguja resonando contra las baldosas. A sus 32 años, Karina era todo lo que la familia Montemayor consideraba exitoso, casada con un médico prestigioso, madre de 3 hijos perfectos y dedicada completamente a su hogar y a las apariencias. Mariana, qué gusto verte. Me abrazó con esa efusividad falsa que había perfeccionado en los clubes sociales a los que pertenecía. Te ves cansada. El trabajo debe ser agotador, ¿no? Por eso yo le dije a Ernesto que no necesito trabajar para poder dedicarme completamente a los niños y a verme siempre presentable. Cada quien tiene sus prioridades, respondí, sintiendo cómo Damián apretaba suavemente mi mano. Claro, intervino Ramiro, aunque hay que admitir que algunas prioridades son más, ¿cómo decirlo?, más valiosas que otras. Digo, Karina tiene asegurado el futuro de sus hijos con el patrimonio de Ernesto. En cambio, tú, Marianita, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. La mañana transcurrió entre preparativos, más familiares llegando, y yo tratando de mantenerme ocupada para evitar más encuentros con Ramiro. Mi tía Florencia, hermana menor de mi papá, llegó desde Puebla con su esposo Fernando y sus hijos adolescentes. Mi tío Alejandro, el menor de los hermanos Montemayor, apareció con su nueva novia, una chica de 20 y tantos que parecía incómoda entre tanto escrutinio familiar. La comida se sirvió a las 3 de la tarde en el jardín trasero. Las mesas estaban dispuestas en forma de U, con la abuela Carmen presidiendo desde el centro. Yo había logrado sentarme relativamente lejos de Ramiro, entre Damián y mi tía Florencia, quien siempre había sido la más amable conmigo. ¿Cómo está todo en el trabajo, mija?, me preguntó Florencia mientras servía en el primer plato una sopa de tortilla que era especialidad de la abuela. Muy bien, tía. De hecho, me acaban de aprobar un proyecto importante para modernizar todo el sistema de capacitación de la empresa, respondí con orgullo. ¡Qué maravilla! Tu papá estaría tan orgulloso, dijo con cariño, y sentí ese dolor familiar en el pecho al recordar a mi padre, fallecido hace ya 15 años en un accidente automovilístico. Sí, seguro estaría orgulloso de que su hija sea una simple empleada. La voz de Ramiro cortó desde el otro lado de la mesa. Había estado esperando su momento, y aparentemente lo había encontrado. Mientras que yo, sin estudios universitarios como tú presumías tanto, manejo empresas que facturan millones. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Sentí el calor subiendo a mis mejillas, esa humillación familiar que creía haber superado. Ramiro, por favor, intervino la abuela Carmen, pero su voz sonaba cansada, como si esta fuera una batalla que había peleado demasiadas veces. No, abuela, es que me da risa, continuó él, poniéndose de pie con su copa de vino en la mano. Mariana siempre fue la inteligente de la familia, ¿se acuerdan? La que iba a ser doctora, abogada o quién sabe qué, la que nos miraba por encima del hombro porque sacaba puros dieces. ¿Y para qué? Para terminar en un cubículo, ganando lo que yo gasto en una cena. Ramiro, ya basta. Damián se levantó también, su voz contenida pero firme. ¿Qué pasa, Damián? ¿Te duele la verdad? Ramiro se rió, esa risa cruel que yo conocía tan bien. Es que alguien tiene que decirlo. Miren nada más esta reunión. Karina con su esposo médico viviendo en Las Lomas, yo con mis empresas y mi casa en Polanco. ¿Y Mariana? En un departamento rentado en la Roma Norte, presumiendo un trabajo que cualquiera podría hacer. No cualquiera tiene la preparación y la ética de trabajo de Mariana, Damián respondió, su mandíbula tensa. ¿Ética de trabajo? Ramiro soltó una carcajada.
¿De qué sirve la ética si no produces nada real? Si no construyes patrimonio, si no dejas legado. Seamos honestos, primita. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con malicia. No vales nada. Todo tu estudio, todo tu esfuerzo, ¿para qué? Para ser una empleadita más del montón. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. No otra vez. El valor de una persona no se mide en dinero, Ramiro, dije, mi voz temblando ligeramente. Claro que no, respondió con sarcasmo. Los pobres siempre dicen eso. Es su consuelo. Pero en el mundo real, el que paga manda. Y tú, Marianita, no puedes ni pagar la colegiatura de tus hijos sin matarte trabajando. ¡Suficiente! La voz de la abuela Carmen resonó con una autoridad que no le había escuchado en años. Ramiro Montemayor, te sientas ahora mismo y te callas o te vas de mi casa. Abuela, solo digo la verdad, comenzó, pero ella lo interrumpió. He dicho que te calles, esta es mi celebración y no permitiré más faltas de respeto. Ramiro se sentó, murmurando algo sobre que la verdad duele. El resto de la comida transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por intentos forzados de conversación sobre temas neutrales. Yo apenas pude probar bocado, mi estómago revuelto por la humillación y la rabia. Después de la comida, mientras servían el pastel, me escapé al viejo columpio del jardín trasero, el mismo donde me escondía de niña cuando Ramiro y sus amigos se burlaban de mí por preferir los libros a las fiestas. Damián me encontró ahí, mis mejillas húmedas por las lágrimas que finalmente había dejado salir. «No deberías hacerle caso», dijo suavemente, sentándose a mi lado en la banca de madera. «Lo sé, pero duele», admití, porque una parte de mí se pregunta si tiene razón. ¿De qué sirvieron todos mis esfuerzos? Trabajo como loca, apenas vemos a los niños entre semana, y sí, vivimos al día, mientras él heredó todo lo que tiene. Damián me interrumpió. No lo construyó, no lo ganó, se lo dieron. Tú, en cambio, todo lo que tienes lo has conseguido con tu esfuerzo. Pero es que eso no parece importar, sollocé. En esta familia solo importa cuánto tienes, no cómo lo conseguiste. Mi abuela apareció en el jardín, caminando lentamente con su bastón. Se sentó a mi otro lado, tomando mi mano entre las suyas, arrugadas pero cálidas. «Mi niña», dijo suavemente, «no llores por las palabras de un tonto. Ramiro no sabe de lo que habla». «Pero abuela, él tiene razón en algo. No he logrado mucho económicamente». «¿Tú crees que el dinero es lo único que importa?», me interrumpió. «Mariana, mi amor, hay cosas que Ramiro nunca entenderá. Él podrá tener millones, pero ¿has visto cómo lo miran sus propios hijos? Con miedo, no con amor. ¿Has visto cómo su esposa se encoge cuando él habla? Tú tienes algo que él nunca tendrá: integridad, amor verdadero, respeto ganado con trabajo honesto». «Gracias, abuela, pero...» Además, continuó, y había algo extraño en su voz, algo que no pude identificar. «Las apariencias engañan, mija. A veces, los que más presumen son los que menos tienen, y los que parecen no tener nada». Se detuvo, mirándome con esos ojos negros que parecían guardar 1000 secretos. «Bueno, a veces las sorpresas llegan cuando menos las esperas». No entendí qué quiso decir, pero antes de que pudiera preguntar, mi tía Teresa nos llamó para partir el pastel. El resto de la tarde transcurrió sin más incidentes. Ramiro se había ido temprano, alegando una reunión de negocios importante, para alivio de todos. Esa noche, en el hotel donde nos hospedamos, no podía soportar la idea de quedarnos en casa de la tía Teresa con todos los demás. Damián y yo hablamos largo y tendido. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», le dije mientras me cepillaba el cabello frente al espejo del baño. «Que una parte de mí siempre ha buscado la aprobación de esta familia, como si necesitara demostrarles que valgo algo. Amor, tú vales todo para mí y para los niños. ¿No es eso lo que importa?», respondió desde la cama. «Lo sé y los amo, pero duele, Damián, duele que mi propia familia me vea como un fracaso». «No toda tu familia», me recordó. «Tu abuela te adora, tu tía Florencia te respeta, y estoy seguro de que tu papá, donde quiera que esté, está orgulloso de ti». Esa noche dormí mal, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Ramiro. «No vales nada». ¿Cuántas veces me lo había dicho de diferentes formas a lo largo de los años?
cuando tenía 8 años y prefería leer en lugar de jugar fútbol con él y sus amigos. Eres una aburrida que no vale la pena. Cuando gané la beca para la universidad. ¿De qué sirve estudiar tanto si vas a terminar siendo una empleada? Cuando me casé con Damián, podrías haber conseguido algo mejor si valieras algo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido aguantando estos desprecios año tras año solo por mantener la armonía familiar? Los siguientes días traté de volver a mi rutina normal. Trabajo, casa, niños, las actividades extracurriculares, las juntas de padres de familia. Pero las palabras de Ramiro resonaban en mi cabeza como un eco molesto. Incluso en la oficina, cuando mi jefe me felicitó por el proyecto que había presentado, no pude evitar pensar, sí, pero Ramiro gana en un día lo que yo en un mes. Fue una semana después de la reunión familiar cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Eran las 10 de la mañana de un martes. Estaba en medio de una junta de recursos humanos cuando mi celular vibró. Era un número desconocido de Guadalajara. Normalmente no habría contestado, pero algo me hizo excusarme y salir de la sala de juntas. Bueno, ¿hablo con la señora Mariana Montemayor de Salinas? Era una voz masculina, formal, profesional. Sí, soy yo. Señora Montemayor, mi nombre es licenciado Joaquín Ferreira, del despacho Ferreira y Asociados en Guadalajara. Lamento informarle que su tío abuelo, don Sebastián Montemayor, falleció hace 3 días. Me quedé helada. El tío Sebastián era el hermano mayor del abuelo, un hombre que había vivido como ermitaño los últimos 20 años de su vida en una casa en las afueras de Guadalajara. Apenas lo conocía. De hecho, creo que solo lo había visto 3 o 4 veces en toda mi vida. La familia lo consideraba el raro, el que nunca se casó, nunca tuvo hijos y se dedicó a viajar por el mundo durante su juventud para luego recluirse en su casa con sus libros y sus plantas. Oh, lo siento mucho, dije, aunque la verdad era que no sentía gran cosa. Era prácticamente un extraño para mí. Señora Montemayor, la razón de mi llamada es que necesito reunirme con usted lo antes posible respecto al testamento de don Sebastián. Conmigo debe haber un error. Yo apenas conocía al tío Sebastián. No hay ningún error, señora. De hecho, es imperativo que nos reunamos. ¿Podría venir a Guadalajara esta semana? Yo supongo que sí. ¿Pero no debería estar presente toda la familia? Hubo una pausa. No, señora Montemayor, solo usted. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Acordamos reunirnos ese viernes a las 4 de la tarde en su despacho. Cuando regresé a la junta, mi mente estaba en otro lado completamente. ¿Por qué querría verme solo a mí el abogado del tío Sebastián? Le conté a Damián esa noche, y él estaba tan confundido como yo. ¿No que tu familia decía que el tío Sebastián no tenía nada?, preguntó mientras cenábamos. Recuerdo que Ramiro una vez se burló de él, diciendo que era un viejo loco y pobre. Eso es lo que todos creían, respondí. Vivía en una casa vieja, manejaba un coche de hace 20 años, se vestía con la misma ropa siempre. La abuela decía que había gastado toda la herencia del bisabuelo en sus viajes de juventud. Bueno, tal vez te dejó algún recuerdo, algún libro o algo así, sugirió Damián. No te hagas muchas ilusiones. Tenía razón, por supuesto. ¿Qué podría dejarme el tío Sebastián a mí, que apenas lo conocía? El viernes manejé sola a Guadalajara. Damián se quedó con los niños. El despacho del licenciado Ferreira estaba en una zona exclusiva de la ciudad, en un edificio moderno de cristal y acero. La recepcionista me hizo pasar inmediatamente a una sala de juntas elegante, con vista panorámica de la ciudad. El licenciado Joaquín Ferreira era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, traje impecable y modales del viejo mundo. Me ofreció café, agua, lo que necesitara. Había algo en su comportamiento, una deferencia que me pareció extraña. Señora Montemayor, antes que nada, permítame expresar mis condolencias por la pérdida de don Sebastián. Fue mi cliente por más de 30 años y puedo decir que era un hombre extraordinario. Gracias, aunque como le dije por teléfono apenas lo conocía. Lo sé, sonrió ligeramente. Él me lo explicó, pero lo conocía a usted, señora Montemayor, más de lo que imagina. ¿Perdón? El licenciado abrió una carpeta de cuero que tenía frente a él. Don Sebastián era un hombre muy observador. Aunque parecía distante de la familia, estaba al tanto de todo. Y usted, señora Montemayor, llamó su atención desde que era niña. No entiendo.
Me contó que una vez, cuando usted tenía unos 8 años, en una reunión familiar, mientras todos los niños jugaban y hacían ruido, usted estaba sentada en un rincón leyendo un libro. Era El Principito, si no me equivoco. La memoria me golpeó de repente. Sí, lo recordaba vagamente. El tío Sebastián se había sentado a mi lado y me había preguntado qué parte me gustaba más del libro. Le dije que me gustaba la parte del zorro, murmuré, más para mí misma que para el abogado. Lo esencial es invisible a los ojos, citó el licenciado. Don Sebastián nunca olvidó esa conversación. Dijo que en ese momento supo que usted era diferente, que mientras el resto de la familia valoraba solo lo material, lo visible, usted podía ver más allá. Pero eso fue solo una conversación de niños. Para él fue mucho más. Señora Montemayor, don Sebastián la estuvo observando todos estos años. Sabía de sus estudios, de su esfuerzo, de su trabajo. Sabía también cómo la trataba el resto de la familia, especialmente su primo Ramiro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Él sabía sobre eso? Don Sebastián sabía muchas cosas. Era un hombre discreto pero muy atento, y tomó una decisión hace muchos años, que solo ahora, con su fallecimiento, puede ejecutarse. El licenciado sacó otro documento de la carpeta. Señora Montemayor, don Sebastián Montemayor la ha nombrado su heredera universal. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Todo lo que poseía don Sebastián ahora le pertenece a usted. Y señora Montemayor hizo una pausa, como midiendo sus palabras. Don Sebastián no era el ermitaño pobre que la familia creía. No entiendo. El licenciado me pasó un documento. Era un estado de cuenta. Cuando vi las cifras, tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que estaba leyendo bien. 4,5 millones de dólares, dijo el licenciado con calma. Eso solo en cuentas bancarias. Además, hay propiedades, 3 departamentos en la Ciudad de México, 2 en Guadalajara, una casa en Playa del Carmen y, por supuesto, la casa donde vivía, que aunque parece modesta por fuera, está en un terreno de 2 hectáreas que ahora vale una fortuna. También hay una colección de arte que don Sebastián acumuló durante sus viajes, valorada en aproximadamente $800,000, y una biblioteca con primeras ediciones que los expertos estiman en unos $200,000 más. No podía hablar, no podía respirar. Esto no podía ser real. Pero ¿cómo? La familia decía que no tenía nada. Don Sebastián era un inversionista brillante, explicó el licenciado. Comenzó con la herencia de su padre, sí, pero la multiplicó muchas veces. Era frugal por elección, no por necesidad. Decía que el verdadero lujo era la libertad de no tener que impresionar a nadie. ¿Y me dejó todo a mí? ¿Por una conversación cuando tenía 8 años? No solo por eso. El licenciado sacó una carta. Don Sebastián me pidió que le entregara esto. Con manos temblorosas tomé el sobre. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía elegante y antigua. Lo abrí lentamente. Querida Mariana, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente ha llegado el momento de revelar mi pequeño secreto. Durante años observé a la familia, vi cómo el dinero corrompía, cómo creaba envidias y resentimientos. Vi cómo tu primo Ramiro se volvía cada vez más arrogante con el dinero que no había ganado. Vi cómo tu prima Karina vendía su alma por estatus, y te vi a ti luchando, esforzándote, manteniéndote íntegra a pesar de sus burlas y desprecios. Sé que has dudado de tu valor, especialmente cuando Ramiro te atacaba, pero déjame decirte algo, niña. El verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y tú, Mariana, eres la única en esa familia que entendió eso. Por eso, todo lo que tengo es tuyo ahora, no para que te vuelvas como ellos, sino para que tengas la libertad de ser tú misma sin disculparte con nadie. Hay una condición, sin embargo. No quiero que reveles esta herencia a la familia hasta que estés lista. Cuando lo hagas, hazlo en tus términos, y recuerda, este dinero no te hace valer más. Siempre has valido todo. Este dinero solo es una herramienta para que el mundo vea lo que yo siempre vi en ti. Con amor y admiración, tu tío Sebastián. PD. Ramiro siempre creyó que sería mi heredero por ser el mayor de los varones de la nueva generación. Su sorpresa será educativa. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Este hombre, al que apenas conocí, me había visto.
Me había valorado cuando yo misma dudaba de mi valor. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. A veces las personas que menos esperamos son las que realmente nos ven por quienes somos. Hay algunos detalles legales que necesitamos revisar, continuó el licenciado Ferreira después de darme un momento para procesar todo, pero en esencia, todo está muy claro. Don Sebastián fue meticuloso en su testamento. No hay forma de que pueda ser impugnado. ¿La familia lo sabe?, pregunté secándome las lágrimas. Por ahora, solo saben que don Sebastián falleció. El testamento se leerá oficialmente la próxima semana, pero quise reunirme con usted primero, como don Sebastián me instruyó. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, firmando papeles, y el licenciado me explicó todos los detalles de la herencia. Era abrumador. En un momento había pasado de vivir al día a tener más dinero del que jamás había soñado. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. Mi sugerencia es que tome su tiempo, respondió el licenciado. No tome decisiones apresuradas. Tengo excelentes asesores financieros que puedo recomendarle. Y respecto a la familia, bueno, eso depende de usted. Salí del despacho en un estado de shock. Manejé hasta un café cercano y me senté ahí por horas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Llamé a Damián, pero no podía decirle por teléfono. Solo le dije que tenía noticias importantes y que hablaríamos cuando llegara a casa. El camino de regreso a Ciudad de México fue surreal. Mi mente oscilaba entre la incredulidad y una especie de vértigo emocional. Pensaba en todas las veces que había contado cada peso, en las veces que había tenido que decirles a los niños que no podíamos comprar algo, en las noches que Damián y yo nos quedábamos despiertos haciendo cuentas para llegar a fin de mes. Y pensaba en Ramiro, en su cara de superioridad, en sus burlas, en su absoluta certeza de que él valía más que yo por su dinero. La ironía era casi poética. Cuando llegué a casa, los niños ya estaban dormidos. Damián me esperaba en la sala, preocupado. ¿Qué pasó? ¿Te ves, no sé, diferente? Siéntate, le dije. No vas a creer esto. Le conté todo. Al principio pensó que estaba bromeando. Luego, cuando le mostré los documentos, se quedó mudo. Después empezó a reír. No una risa de alegría, sino de incredulidad. $4,5 millones, repetía. ¿En serio? Y las propiedades, y el arte. Damián, somos ricos. Nos quedamos despiertos toda la noche hablando sobre qué haríamos, cómo cambiarían nuestras vidas, si deberíamos decírselo a alguien. Damián estaba especialmente intrigado por la postdata en la carta del tío Sebastián. Va a ser épico cuando Ramiro se entere, dijo con una sonrisa que pocas veces le veía. El tío Sebastián dijo que esperara hasta estar lista para revelarlo. ¿Y cuándo estarás lista? No lo sé. Parte de mí quiere gritarlo ahora mismo. Otra parte tiene miedo. ¿Miedo de qué? De volverme como ellos, de que el dinero me cambie. Damián me abrazó. Amor, si el dinero fuera a corromperte, ya lo habría hecho la falta de él. Has pasado años siendo menospreciada por no tenerlo, y nunca te amargaste, nunca te volviste envidiosa o resentida. Eso no va a cambiar ahora. La lectura oficial del testamento fue programada para el siguiente viernes. El licenciado Ferreira me llamó para confirmar que toda la familia había sido notificada y que esperaban a los herederos en su despacho. Noté el plural y le pregunté al respecto. «Oh, sí», respondió. «Don Sebastián dejó algunos legados menores, $1,000 para cada uno de los empleados domésticos que tuvo a lo largo de los años y $5,000 para un refugio de animales local. El resto, como le dije, es suyo». Decidí manejar nuevamente a Guadalajara, esta vez con Damián. Los niños se quedaron con mi suegra. Durante el camino, practicamos diferentes escenarios de cómo podría reaccionar la familia. «¿Crees que Ramiro hará una escena?», preguntó Damián. «Lo conozco. Primero se quedará en shock, luego vendrá la ira, y finalmente tratará de manipular la situación de alguna manera. ¿Y tu abuela?» Creo que ella lo sospechaba. ¿Recuerdas lo que me dijo en la fiesta? Que las apariencias engañan y que a veces los que parecen no tener nada. Creo que ella sabía algo. Llegamos al despacho 15 minutos antes de la hora citada. Para mi sorpresa, ya había varios miembros de la familia ahí. Ramiro, por supuesto, vestido con otro de sus trajes caros, hablando por teléfono sobre algún negocio. Karina con su esposo Ernesto.
ella revisando su maquillaje en un espejo de mano, mi tía Teresa murmurando con mi tía Florencia sobre lo raro que era que el tío Sebastián tuviera un testamento formal, mi abuela Carmen sentada en silencio, sus ojos fijos en mí cuando entré. «Vaya, Marianita llegó», anunció Ramiro al verme, terminando su llamada. «¿También te llamaron? Qué raro, considerando que apenas conocías al tío Sebastián». «Todos fuimos notificados», respondí con calma, tomando asiento junto a Damián. «Sí, pero algunos con más razón que otros», continuó Ramiro. «Digo, yo fui el único que lo visitaba regularmente». Eso era mentira. Ramiro había ido tal vez 2 veces en los últimos 10 años, y solo porque mi tío Roberto lo obligó. «¿Ah, sí?», intervino mi abuela. «¿Y cuándo fue la última vez que lo visitaste, Ramiro?» «Hace unos meses», mintió descaradamente. «Qué curioso, porque yo hablé con Sebastián hace 3 meses y me dijo que no había visto a ningún sobrino nieto en más de 2 años», respondió la abuela, y vi cómo Ramiro se tensaba. Antes de que pudiera responder, el licenciado Ferreira entró a la sala de juntas, seguido por su asistente con una carpeta de documentos. «Buenos días a todos. Gracias por venir. Procederemos con la lectura del testamento de don Sebastián Montemayor Aguirre». Todos se acomodaron en sus asientos. Noté cómo Ramiro se enderezaba, claramente esperando ser el protagonista del momento. El licenciado comenzó con las formalidades legales y luego pasó a los legados menores. Cuando mencionó los $1000 para cada empleado doméstico, Ramiro resopló. «Típico del tío Sebastián, desperdiciando dinero en la servidumbre», murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Y $5000 para el refugio animal San Francisco de Asís», continuó el licenciado. «¿En serio? ¿A los perros les dejó dinero?» Karina no pudo contenerse. «Con razón nunca se casó, estaba loco». El licenciado los miró con desaprobación, pero continuó. «Ahora, respecto al resto del patrimonio de don Sebastián». Ramiro se inclinó hacia adelante, una sonrisa de anticipación en su rostro. «La totalidad de los bienes restantes, que incluyen cuentas bancarias, propiedades, obras de arte y demás posesiones, son heredadas en su totalidad por la señora Mariana Montemayor de Salinas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Ramiro estaba congelado, su boca ligeramente abierta, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. «¿Perdón?». Karina fue la primera en reaccionar. «¿Mariana? ¿Toda la herencia a Mariana? Pero si ella ni siquiera... ¿Cuánto estamos hablando? ¿Los trastes viejos del tío?». El licenciado me miró, claramente preguntando si quería que revelara la cantidad. Asentí. «El patrimonio total de don Sebastián Montemayor asciende a aproximadamente $4,5 millones en efectivo y inversiones, más propiedades valuadas en $2 millones adicionales, y una colección de arte y libros valorada en $1 millón más». Esta vez, el silencio fue diferente. Era el silencio del shock absoluto. Ramiro se había puesto pálido, luego rojo, luego casi morado. Eso es imposible», tartamudeó. «El tío Sebastián no tenía nada, vivía como un mendigo». «Don Sebastián vivía como elegía vivir», respondió el licenciado con frialdad. «Era un hombre de gustos simples, pero de medios considerables». «Esto es un fraude». Ramiro se levantó de golpe, golpeando la mesa. «Mariana debe haber manipulado al viejo. Ella nunca lo visitaba. Yo soy el heredero legítimo. Soy el mayor de los varones». «Señor Montemayor», el licenciado mantuvo la calma, «le aseguro que el testamento es completamente legal y fue redactado con don Sebastián en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, fue actualizado hace apenas 6 meses, después de un examen médico completo que confirmó su perfecta salud mental». «No puede ser». Karina también se levantó. $7,5 millones a Mariana, la empleadita, la que vive en un departamento rentado. «Ya no más», dijo mi abuela Carmen con una sonrisa que no pude descifrar. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia mí. «Felicidades, mija. Sebastián siempre fue el más listo de la familia. Sabía ver el verdadero valor de las personas». «Abuela, ¿tú sabías?», preguntó Ramiro, acusador. «Sospechaba», respondió ella. «Sebastián y yo hablábamos a menudo. Me dijo una vez que el dinero era como una lupa. No cambia a las personas, solo magnifica lo que ya son. Los mezquinos se vuelven más mezquinos,
los generosos más generosos y los envidiosos. Miró directamente a Ramiro. Se consumen en su propia amargura. «Esto no se va a quedar así», amenazó Ramiro, apuntándome con el dedo. «Voy a impugnar este testamento. Voy a demostrar que hubo manipulación, coerción, algo. No puedes quedarte con lo que me corresponde». «¿Te corresponde?». Finalmente encontré mi voz. «¿Por qué te correspondería, Ramiro? ¿Por ser hombre? ¿Por ser el mayor? ¿O por ser el que más presume de un dinero que ni siquiera ganaste?» «¡Cállate!», gritó. «Tú no vales nada, ¿recuerdas? Te lo dije en la fiesta. No vales nada. Según el tío Sebastián, valgo exactamente $7,5 millones, respondí con una calma que no sabía que tenía. «Pero tienes razón en algo, Ramiro. Mi valor no está en este dinero. Nunca lo estuvo. Mi valor está en mi trabajo, en mi familia, en mi integridad. Este dinero es solo, como dijo la abuela, una lupa. Y lo que está magnificando ahora es tu verdadera naturaleza, la de un hombre pequeño, envidioso, que construyó su identidad sobre un dinero que le regalaron y que ahora no puede soportar que alguien a quien consideraba inferior tenga más que él». «¡Perra!», escupió Ramiro, y Damián se levantó inmediatamente, poniéndose entre él y yo. «Suficiente», dijo Damián con voz de acero. «Insulta a mi esposa otra vez y tendremos un problema serio». «¿Me estás amenazando? ¿Arregla computadoras?». Ramiro se burló, aunque dio un paso atrás. «No», respondió Damián con calma. «Te estoy informando de las consecuencias de tus acciones, algo que aparentemente nadie hizo cuando eras niño». El licenciado Ferreira intervino. «Señores, por favor, señor Montemayor», se dirigió a Ramiro, «tiene derecho a impugnar el testamento si así lo desea. Le adelanto, sin embargo, que don Sebastián fue extremadamente cuidadoso. Hay videos, testimonios médicos, documentos notariados, perderá su tiempo y dinero. Además, añadí, sacando mi teléfono, tengo grabada tu pequeña explosión de hace un momento, incluyendo el insulto. Será útil si intentas argumentar que eres una persona estable y merecedora de una herencia». Ramiro me miró con un odio que nunca había visto antes. «Esto no termina aquí», dijo entre dientes y salió de la sala dando un portazo. Karina lo siguió, no sin antes decir: «Espero que estés feliz, Mariana. Destruiste a la familia». «No», respondí, «la familia ya estaba destruida. Yo solo heredé suficiente dinero para no tener que fingir más que estaba bien». Después de que se fueron, mi tía Teresa y mi tía Florencia se acercaron. Teresa parecía incómoda, claramente recalibrando su actitud hacia mí. Florencia, en cambio, me abrazó con genuino cariño. «Me alegro por ti, mija», dijo Florencia, «y no dejes que Ramiro te amargue este momento. Se lo merece por todas las veces que te humilló». Mi abuela fue la última en acercarse. Tomó mis manos entre las suyas y me miró a los ojos. «¿Sabes por qué Sebastián te eligió realmente?», preguntó. «¿Por el libro? ¿Por aquella conversación cuando era niña?». «No solo eso», me interrumpió. «Me contó que te siguió observando todos estos años. Vio cómo cuidabas a tu madre cuando enfermó, cómo trabajabas y estudiabas al mismo tiempo, cómo elegiste un hombre bueno aunque no fuera rico, cómo criaste a tus hijos con valores a pesar de las dificultades, pero sobre todo vio cómo nunca, ni una sola vez, le pediste nada a nadie, ni siquiera cuando más lo necesitabas. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Abuela, úsalo bien, mija, no para vengarte, aunque Dios sabe que Ramiro se lo merece. Úsalo para ser feliz, para darles a tus hijos las oportunidades que mereces, para ayudar a otros como tú que trabajan duro y son menospreciados. Sebastián confió en ti. No lo defraudes». Esa noche, en el hotel, Damián y yo hablamos hasta el amanecer. Hicimos planes, soñamos, reímos, lloramos. Por primera vez en años, el futuro no se veía como una montaña imposible de escalar, sino como un horizonte lleno de posibilidades. ¿Has tenido una suegra, hermana o cuñada así? ¿Alguien que constantemente te menospreciaba por no tener dinero? ¿Crees que exageré o que hice lo correcto al enfrentar a Ramiro de esa manera? Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y decisiones. Primero, tuvimos que decidir qué hacer con nuestra nueva situación financiera. Damián y yo acordamos no hacer cambios drásticos inmediatamente.
Seguiríamos trabajando, los niños continuarían en su escuela, mantendríamos nuestra vida normal por un tiempo mientras procesábamos todo. Sin embargo, sí hicimos algunos cambios importantes. Pagamos todas nuestras deudas, establecimos fondos universitarios para Sofía y Diego y comenzamos a buscar una casa propia, nada ostentoso, pero sí algo nuestro, con un jardín donde los niños pudieran jugar. La reacción de la familia fue variada y reveladora. Ramiro, fiel a su palabra, intentó impugnar el testamento. Contrató abogados caros, gastó una fortuna en intentar probar que yo había manipulado al tío Sebastián. Por supuesto, no encontró nada porque no había nada que encontrar. El licenciado Ferreira tenía razón. El tío Sebastián había sido meticuloso. Durante el proceso legal salieron a la luz cosas interesantes. Por ejemplo, que Ramiro estaba al borde de la bancarrota. Sus negocios millonarios eran una fachada. Había dilapidado la fortuna que su padre le había dado en malas inversiones y un estilo de vida que no podía mantener. Los trajes caros, los coches de lujo, todo era una ilusión mantenida con créditos que no podía pagar. Karina, por su parte, intentó acercarse a mí de repente. Empezó a llamarme, a invitarme a comidas, a actuar como si siempre hubiéramos sido las mejores primas. Mariana, querida, me dijo en una de sus llamadas, he estado pensando que deberíamos pasar más tiempo juntas. Los primos deberían jugar más, ¿no crees? Karina, respondí con calma, en 34 años nunca te interesó pasar tiempo conmigo. De hecho, recuerdo claramente cuando me dijiste que no querías que tus hijos jugaran con los míos porque no quieres que aprendieran a ser conformistas. ¿Qué cambió? Ay, Mariana, ¿por qué eres tan rencorosa? El dinero te está cambiando. No, Karina, el dinero te está cambiando a ti. Antes me ignorabas, ahora me buscas. Yo sigo siendo la misma. La conversación terminó ahí, pero no fue la última vez que intentó acercarse. Incluso llegó a pedirme un préstamo de $50,000 para un negocio seguro que Ernesto quería emprender. Por supuesto, me negué. Lo más sorprendente vino un mes después. Estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de mi tía Teresa. Ramiro había tenido que vender su casa en Polanco para pagar deudas. Los acreedores lo estaban persiguiendo. Su esposa lo había dejado, llevándose a los niños. Su imperio de humo se había derrumbado. Está viviendo con nosotros temporalmente, me dijo mi tía. Mariana, sé que no tienes por qué, pero ¿podrías ayudarlo? Es familia, después de todo. Tía, respondí con cuidado. Ramiro me dijo hace unos meses que yo no valía nada. Me humilló frente a toda la familia como lo había hecho durante años. Cuando heredé, trató de quitármelo todo con mentiras y manipulaciones, ¿y ahora quiere mi ayuda? Sé que no lo merece, pero... No, tía, no lo merece, y no lo ayudaré, no por venganza, sino porque Ramiro necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. Toda su vida ha sido rescatado, primero por el tío Roberto, ahora quiere que sea yo. No, que trabaje, que se esfuerce, que aprenda lo que es ganarse la vida honestamente. Mi tía colgó molesta, pero yo dormí tranquila esa noche. Damián me apoyó completamente. Hiciste lo correcto, me dijo. No le debes nada a ese hombre. Sin embargo, sí decidimos usar parte del dinero para ayudar. Establecimos una fundación pequeña para dar becas a estudiantes de bajos recursos que quisieran estudiar la universidad. También donamos regularmente al refugio de animales que el tío Sebastián había apoyado, y cuando mi tía Florencia tuvo problemas médicos, pagamos discretamente sus gastos hospitalarios sin que ella supiera que fuimos nosotros. 6 meses después de la herencia, organizamos una cena en nuestra nueva casa. Nada ostentoso, solo una casa linda en una buena colonia, con espacio para que los niños corrieran y un estudio donde podía trabajar desde casa cuando quisiera. Invitamos a la abuela Carmen, a la tía Florencia y a algunos amigos cercanos. Fue una velada hermosa, llena de risas genuinas y cariño real. En algún momento de la noche, la abuela me llevó aparte. ¿Eres feliz, mija?, preguntó. Sí, abuela, por primera vez en mucho tiempo, sí. ¿Y Ramiro? Escuché que consiguió trabajo como vendedor en una concesionaria de autos. Ironías de la vida. La abuela suspiró. Siempre fue un muchacho difícil. Su padre lo echó a perder dándole todo sin enseñarle el valor del trabajo, pero tal vez esto sea lo mejor que le pudo pasar. Tal vez, concordé, aunque lo dudo. Algunas personas nunca aprenden. Y tenía razón.
Un año después me encontré con Ramiro en un centro comercial. Yo estaba con los niños comprando útiles escolares. Él estaba solo, visiblemente desmejorado, su traje barato arrugado, su antigua arrogancia reemplazada por una amargura palpable. Me vio primero y por un momento pensé que se daría la vuelta y se iría, pero no. Se acercó y por primera vez en mi vida vi algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. «Mariana», dijo simplemente. «Ramiro», respondí, manteniendo a los niños cerca. «Te ves bien», admitió con dificultad. «Gracias, tú te ves cansado». Se rió amargamente. «Sí, bueno, trabajar de verdad es cansado, ¿quién lo diría?». Hubo un silencio incómodo. Los niños tiraban de mi mano, queriendo irse. «Mariana, yo...», comenzó. Luego se detuvo. «No, olvídalo, no tengo derecho». «¿Derecho a qué?». «A pedirte perdón, a pedirte ayuda, a pedirte nada». Se pasó la mano por el rostro. «Tenías razón, ¿sabes? Mi valor no estaba en el dinero. Cuando lo perdí, me di cuenta de que no era nadie. No tenía amigos reales. Mi esposa solo me quería por el dinero. Mis propios hijos me tienen miedo más que cariño. Tú, en cambio, siempre fuiste alguien, con o sin dinero». No supe qué responder. Parte de mí quería regocijarme en su caída, pero solo sentía lástima. «Ramiro, nunca es tarde para cambiar», dije finalmente, «para construir algo real, ganado con tu esfuerzo». «Tal vez», respondió, «o tal vez algunos nacimos para ser empleaditos del montón». Usó sus propias palabras contra sí mismo, con una ironía que claramente le dolía. Se fue sin decir más. No lo he vuelto a ver desde entonces, aunque sé por la abuela que sigue trabajando, que alquila un departamento pequeño, que ve a sus hijos cada 2 semanas. Una vida normal, la vida que él tanto despreciaba cuando la vivían otros. Han pasado 2 años desde que heredé la fortuna del tío Sebastián. Damián y yo seguimos trabajando, aunque ahora con la libertad de elegir proyectos que nos apasionan sin preocuparnos por el salario. Los niños van a una buena escuela, tienen oportunidades que antes no podíamos darles, pero también tienen responsabilidades y entienden el valor del esfuerzo. A veces pienso en el tío Sebastián, en ese hombre enigmático que vi tan pocas veces, pero que me cambió la vida. Visito su tumba regularmente, le llevo flores y le cuento cómo va todo. Sé que es una tontería, pero siento que le debo esas actualizaciones. En su lápida hay una inscripción que él mismo eligió. El verdadero valor es invisible a los ojos. Una referencia a aquella conversación sobre el Principito cuando yo tenía 8 años. Cada vez que la leo, recuerdo que mi valor nunca estuvo en el dinero que no tenía, ni está ahora en el dinero que tengo. Mi valor está en quién soy, en cómo trato a otros, en el amor que doy y recibo. El dinero del tío Sebastián no me hizo valer más, solo me dio la libertad de no tener que demostrarle mi valor a nadie más. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Has tenido que lidiar con familiares que te menospreciaban por tu situación económica? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque cada historia que comparten me recuerda que no estamos solos en estas experiencias. Y recuerda, familia de venganza final, tu valor nunca, nunca está determinado por tu cuenta bancaria. Tu valor está en tu corazón, en tu esfuerzo, en tu integridad. No dejes que nadie, ni siquiera la familia, te convenza de lo contrario, porque al final del día, como decía el tío Sebastián en su carta, el dinero es solo una herramienta. Lo que realmente importa es quién eres cuando nadie está mirando, quién eres cuando no tienes que impresionar a nadie, quién eres en la soledad de tu propia conciencia. Yo soy Mariana, tengo 34 años y esta fue mi historia. Una historia sobre valor, sobre familia, sobre dinero, pero sobre todo una historia sobre descubrir que siempre fui suficiente, siempre valí todo, solo necesitaba creerlo yo misma. Gracias por escucharme, familia de venganza final. Hasta la próxima historia.